Hola, buenos días. Soy Pablo Avanzas, editor asociado de Revista Española de Cardiología, y estamos aquí hoy para comentar un artículo que se titula Utilidad del ecocardiograma en la revisión preparticipativa de deportistas de competición. Es un artículo que hemos seleccionado para la grabación del vídeo del editor, y contamos con la presencia para desarrollar la entrevista de la doctora Marta Sitges del Hospital Clínic de Barcelona, del Servicio de Cardiología. Entonces, lo primero, Marta, quería agradecerte pues, el esfuerzo que has hecho para estar aquí hoy con nosotros, y sin más, pues yo creo que podemos proceder a que nos centres un poco cómo está el tema de la realización de electroecocardiograma preparticipativa de deportistas, y luego ya pues ahondamos un poco en el estudio. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación y por habernos seleccionado para esta entrevista. Bueno, el artículo se centra en el tema de las revisiones preparticipativas de los deportistas. Este es un tema largamente debatido y el objetivo de estas revisiones básicamente es el prevenir la muerte súbita del deportista, que como sabéis es un evento que ocurre con muy poca frecuencia, pero cuando ocurre realmente crea una gran alarma social y tiene un elevado impacto mediático porque cuestiona un poco, ¿no?, el directo, ¿verdad? Exacto, se ve en directo y además cuestiona un poco el papel beneficioso del deporte, ¿no? La gente piensa, bueno, esto no es tan bueno esto de hacer deporte, ¿y por qué se mueren los deportistas, ¿no? Entonces, todas estas revisiones preparticipativas tienen el objetivo de intentar detectar anomalías cardíacas que puedan poner en peligro la vida del deportista, ¿no?, en una situación de máxima exigencia al sistema cardiovascular. Entonces, esto es un tema de largo debate porque hay mucha controversia según las diferentes escuelas y las diferentes sociedades científicas. En realidad el debate viene porque es difícil en estas amplias poblaciones demostrar la eficacia y sobre todo la coste-eficiencia de una determinada manejo o de unas determinadas revisiones, ¿no? Porque la mayoría de esta gente afortunadamente son gente sanos. Y además el evento de la muerte súbita son eventos de muy baja incidencia, ¿no?, a pesar de su gran alarma social. Entonces, este debate se ha centrado básicamente en la doctrina norteamericana y la doctrina europea, basada sobre todo en la experiencia italiana. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos no se hacen revisiones preparticipativas, no, la sociedad, la American Heart y la American College no propugnan que se haga ninguna prueba a los deportistas, simplemente una anamnesis, mientras que la Sociedad Europea sí que recomienda que se haga como mínimo un electrocardiograma. Y estas son las recomendaciones oficiales, pero cuando vas a la práctica real, en realidad cada país, cada sociedad y cada club hace lo que quiere, ¿eh? En realidad hay clubs que hacen muchas pruebas, hay federaciones que no hacen ninguna y hay una gran heterogeneidad, ¿no? En este sentido está muy debatido el papel del electrocardiograma de superficie como una prueba mínima, de 12 derivaciones, una prueba mínima, pero también, como digo, la realidad demuestra que hay mucha gente que les hace prueba de esfuerzo, además, y que además hace ecocardiograma, incluso hay gente que hace pues, TAC de coronarias y hace resonancia, ¿no? Entonces, un poco en este sentido y con este escenario, nosotros lo que quisimos fue evaluar un poco el rendimiento del ecocardiograma, que en el año 2014 es una prueba ampliamente disponible, muy económica y que nos proporciona muchísima información y sobre todo permite detectar con mayor sensibilidad alteraciones que también pueden detectarse con la exploración física y con el electrocardiograma, pero probablemente con mayor sensibilidad, digo que también pueden detectarse con la exploración física y la anamnesis, pero que con el ecocardiograma se detectan con mayor sensibilidad. Y este fue nuestro objetivo, ¿no? O sea, evaluar de forma prospectiva qué obteníamos con el ecocardiograma realizado de forma rutinaria en deportistas. Perfecto. Pues ahora coméntanos un poco cuál fue la población diana, cómo seleccionasteis a los deportistas, un poco la metodología del estudio. Bien, nosotros desde nuestro grupo de trabajo de cardiología deportiva del Hospital Clínic tenemos un convenio con asociaciones deportivas en Cataluña y evaluamos de forma rutinaria a todos los deportistas de alto rendimiento de Cataluña y también del Fútbol Club Barcelona.
con lo cual decidimos iniciar un protocolo que aplicaríamos igual a todos los deportistas, ¿no? Y este protocolo incluía la realización de una anamnesis dirigida, básicamente evaluando los 12 puntos que recomienda la American Heart Association, que va básicamente dirigida a buscar signos de alarma o síntomas de alarma, un electrocardiograma de 12 derivaciones, una prueba de esfuerzo y además un ecocardiograma transtorácico, ¿vale? A todos estos deportistas se les hizo de forma rutinaria todas estas pruebas y evaluamos qué nos daba de sí el ecocardiograma, ¿no? Un ecocardiograma transtorácico convencional, completo, siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y de la Sociedad Europea de Cardiología, evaluando las dimensiones de las cámaras cardíacas, la presencia de valvulopatías, también buscando específicamente el origen de las arterias coronarias y bueno, vimos a ver qué hallazgos encontrábamos en estos deportistas. Esto lo hicimos durante 3 años y lo evaluamos más de 2.600 deportistas y lo que encontramos es evidentemente lo que esperábamos, que la gran mayoría tenían ecocardiogramas normales, pero sí que había un 7% de atletas o de deportistas, atletas es una mala traducción, de deportistas que tenían alteraciones. De estas alteraciones, la inmensa mayoría eran alteraciones poco importantes. Pero sí que quisimos destacar, y estos son un poco los resultados del estudio, que realmente hubo un porcentaje muy pequeño de deportistas en los cuales encontramos alteraciones, 4 deportistas en concreto, que suponían un riesgo vital para ellos, en el contexto de la práctica deportiva, y fueron 4 deportistas a los cuales se les paró de hacer deporte. Eran 2 pacientes con miocardiopatía hipertrófica, un paciente con estenosis pulmonar y el 4º paciente que tenía un pectus excavatum que comprimía el ventrículo derecho. Y había una compresión del ventrículo derecho. De hecho, la paciente explicaba síntomas bastante inespecíficos, de que se mareaba un poco a veces, pero hemos de estar en el contexto de gente que hace deporte de alto rendimiento y que a veces entrenan 7 horas al día, ¿no? Claro, se marea un poco, siempre es un síntoma de alarma, pero realmente, y ahí realmente el ecocardiograma mostró una clara compresión del ventrículo derecho, ¿no? Estos cuatro deportistas, no pacientes, se pararon de la práctica deportiva, pero además hubo un grupo también de pacientes en los que encontramos pequeñas alteraciones que no contraindicaban la práctica deportiva, pero que sí que era importante detectarlas porque implicaban un seguimiento más cercano de estos deportistas. Por ejemplo, pacientes con CIA, con comunicación interauricular, o pacientes con válvula bicúspide. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos si el entrenamiento continuado e intensivo que hacen esta gente, no sabemos el impacto que tiene sobre la evolución de estas enfermedades, que en sujetos normales la conocemos mejor, ¿no? Pero claro, en deportistas no sabemos bien si el entrenamiento acelera la progresión de la enfermedad, por ejemplo, la válvula bicúspide o la dilatación de la aorta, etcétera, ¿no? Y entonces, por eso pensamos, y un poco las conclusiones del estudio van en ese sentido, que el ecocardiograma, como mínimo, una vez en la vida o en la primera revisión preparticipativa, ayuda en la detección de problemas cardiológicos en estos deportistas que están sometiendo a su corazón a unas exigencias mucho mayores que la población normal. Muy bien, entonces ya un poco las toca ahora para finalizar un mensaje claro y contundente sobre una conclusión del estudio. Resaltaría que pensamos que la ecocardiografía es de utilidad a un coste relativamente asumible, o si más no, para informar a la población deportista, ¿no? Que nos aporta información complementaria y pensamos también que adicional, porque desgraciadamente a veces la formación de médicos que realizan revisiones preparticipativas, la gran mayoría de las veces no son cardiólogos, ni probablemente no deben serlo, porque son médicos del deporte que hacen revisiones no solo del corazón, sino también antropométricas, etcétera.
pensamos que como mínimo en la primera revisión preparticipativa, o al menos cuando se empieza un programa de entrenamiento intensivo, debería incluir un ecocardiograma para descartar este tipo de alteraciones. No solo aquellas que ponen en riesgo la vida y que implican el cese de la actividad, sino aquellas que implican un seguimiento más cercano de estos deportistas. Otro trabajo ya futuro sería ver la periodicidad de si habría que repetirla o no, pero esto ya sería otro objetivo. En este estudio lo que quisimos ver es en una primera instancia qué nos aportaba. Perfecto, pues nada, la verdad es que es un artículo que nos ha gustado mucho y muchas gracias por haber venido.